Bueno, queridos estudiantes de metodología de la investigación, en este video tutorial lo que vamos a hacer es desarrollar todo el trabajo práctico 1, desde la primera consigna hasta la última, como para que ustedes tengan una guía más completa de cómo tienen que hacer este trabajo práctico. Con este video tutorial ya vamos cerrando este trabajo práctico y vamos a comenzar a pensar en el trabajo práctico número 2. Recuerden que este trabajo práctico lo tienen que entregar en el transcurso de junio o en las primeras 2 semanas de julio, como cierre de cursada de este primer cuatrimestre. Por lo cual vamos a empezar a ver las consignas del trabajo práctico 1. Muchos de ustedes ya estuvieron realizando las mismas, pero vamos a empezar de cero para poder ir puliendo aquellas sugerencias que le di a varios de ustedes. El trabajo práctico 1, lo primero que propone es un marco teórico a partir del autor Pizarro y con el tema central vulnerabilidad social. Y después nos va pidiendo una serie de consignas que no son ni más ni menos que las decisiones que tiene que tomar un investigador para poder conocer alguna problemática de la realidad que le interesa o de su objeto de estudio. Bien, antes de avanzar en esto, yo les quería recordar esta presentación digital, que es muy importante, que la vimos al principio de la cursada, que es los pasos que tiene que seguir un investigador o una investigadora, de acuerdo a Hernández Sampieri. Fíjense, en el paso 3 corresponde a la consigna que nos da el trabajo práctico 1. Es decir, que el trabajo práctico 1 ya nos da el marco teórico. En cualquier investigación, lo primero que surge es la pregunta y después se elige el marco teórico. Pero el juego que nos propone este trabajo práctico 1 es que nos da el marco teórico, nos hace ir hacia atrás, elaborar una pregunta a partir de ese marco teórico y después nos hace ir hacia adelante en las decisiones en cuanto al recorte de búsqueda de datos, qué técnica elegir, qué estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la lectura de Pizarro corresponde al paso 3 de Hernández Sampieri. Después la consigna nos lleva hacia atrás al paso 2, elaboración de la pregunta-problema. Y después nos lleva hacia el paso 6, elaborar diseño. Paso 7, el tema de la muestra o del contexto relevante. Y el paso 8 es la recolección de datos, es decir, la elección de la técnica de recolección de datos. Bien, salimos de esta presentación digital y volvemos a la consigna del trabajo práctico 1. El trabajo práctico 1 nos invita a leer el texto de Pizarro sobre vulnerabilidad social, así que vamos hacia él. Este es el texto de Pizarro, vamos hacia la página número 9, si tienen un poquito de paciencia. Y allí, en la página número 9, lo que hace el autor es definir lo que es vulnerabilidad social, o desde qué enfoque va a analizar la vulnerabilidad social. Es decir, que el autor se para desde una disciplina para analizar la problemática de la vulnerabilidad social. Y bueno, él se para desde el marco teórico de la CEPAL y le da un enfoque primero histórico y después desde el punto de vista del mundo laboral. Entonces, el enfoque va a ser desde la vulnerabilidad social que genera la flexibilización laboral o la falta de trabajo. Fíjense que el tema vulnerabilidad, primero que trabaja el tema de la vulnerabilidad social. Y en primer lugar lo ubica desde el punto de vista de la ocupación o de la segmentación del trabajo o de la precariedad del trabajo.
Y en un segundo lugar, ¿hacia quiénes? Bueno, puede ser hacia familias, en cuanto a vulnerabilidad de la educación, salud o previsión. Y más adelante, que lo que a nosotros nos interesa, desarrolla el concepto de vulnerabilidad social. Y el autor Pizarro, dice que el concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. El primero es la inseguridad y la indefensión, la inseguridad y la indefensión. Y un segundo elemento es el manejo de recursos y estrategias. Quiere decir que para Pizarro, la vulnerabilidad social puede venir por una indefensión en las condiciones de la vida del sujeto o del colectivo, o el acceso a ciertos recursos. Siempre Pizarro lo va a trabajar en las dimensiones, que después él lo va a especificar, cuáles son las dimensiones. Las dimensiones para él son el trabajo, el capital humano, el capital físico y las relaciones sociales. Nosotros vamos a llevar el concepto de vulnerabilidad social a la dimensión educativa, ¿sí? Entonces recuerden, vulnerabilidad social puede ser indefensión en las condiciones de vida, en nuestro caso, indefensión en las condiciones de educabilidad, o acceso a recursos, o tener los recursos y no saber usarlos, ¿sí? Esos son los dos aspectos que trabaja Pizarro sobre el concepto de vulnerabilidad. Habiendo dicho esto, es decir, habiendo entendido el marco teórico, ahí el trabajo práctico 1 nos invita a realizar preguntas. Nosotros no vamos a hacer las 4 preguntas, sino vamos a directamente a la consigna número 4, que es la pregunta problema. Entonces lo que vamos a hacer es minimizar este cuadro para seguir teniendo este programa, para seguir teniendo las consignas, y vamos a abrir un archivo Word para ir haciendo las preguntas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarnos sobre algún aspecto de la vulnerabilidad social, vulnerabilidad ya sea o en la educabilidad, indefensión en la educabilidad, o en el uso de recursos, o en el acceso de recursos. Entonces uno se pregunta, para hacernos la pregunta, valga la redundancia, ¿quiénes componen el campo educativo? Bueno, los estudiantes, profesores y profesoras, maestros y maestras y familias. Son todos los actores sociales que componen el campo educativo. Yo voy a elegir a los profesores y las profesoras. Entonces voy a pensar qué vulnerabilidad tienen en cuanto a acceso de recursos o en cuanto al ejercicio de su profesión los profesores y profesoras. Y voy a hacer hincapié en el aspecto tecnológico, por lo cual me voy a pregunta, ¿qué? Vamos a cambiar siempre pasa algo, ahí está. ¿Qué dificultades tienen las profesores y profesoras del Instituto Juan Amos Comenio en el acceso y apropiación de nuevas tecnologías aplicada a su ejercicio de su profesión.
arreglo instituto. Entonces, esta en principio es mi pregunta problema. ¿Qué dificultades? O vamos a, ¿cuáles son las dificultades? Las dificultades que tienen. ¿Ven cómo vamos ajustando? Es el proceso normal. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los y las profesores del Instituto Juan Amos Comeño en el acceso y apropiación de nuevas tecnologías aplicada a su ejercicio de su profesión? ¿Sí? Entonces, yo estoy ahí midiendo la vulnerabilidad en el acceso o apropiación de las nuevas tecnologías de los profesores del Instituto Juan Amos Comeño. Es decir, que mi pregunta está tratando de hacer un diagnóstico de una problemática de los profesores y las profesoras de un instituto particular. Es decir, que hay un recorte muy particular de la realidad. En este sentido, muchos de ustedes me hacían preguntas de intervención en la realidad. Ahora, yo no puedo intervenir en la realidad si no la conozco. Entonces, yo primero tengo que conocerla y cuando conozca los problemas que hay de acceso y apropiación de nuevas tecnologías que tienen los profesores, perdón, voy a poder intervenir en esa realidad ayudando a los docentes para que puedan acceder y apropiarse de las nuevas tecnologías. Pregunta, problema, ya está, ya la tenemos. Explica si esta pregunta problema elegida, vamos a agrandar esto para que se vea mejor, 100. Vamos a reducirlo un poquito, 75, ahí se ve mejor. Explica si esta pregunta problema elegida en la consigna cuánto es de interés de un asistista de educación, por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Porque está midiendo o está midiendo la vulnerabilidad en el acceso o apropiación de las nuevas tecnologías de un actor del campo educativo. Perfecto. ¿Con qué título resumirías esta pregunta problema? ¿Sí? Vulnerabilidad en el acceso y apropiación de nuevas tecnologías de profesores y profesoras del Instituto Juan Amos Comeño. ¿Sí? Ese sería el título. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una investigación, sería mi título: vulnerabilidad en el acceso a la propiedad de nuevas tecnologías de profesores del Instituto Juan Amos Comeño. ¿Sí? O podría ser profesores de nuevas tecnologías de profesores de nivel superior, no universitario. Podría ser otro título. ¿Sí? Bien, entonces tengo la pregunta problema, tengo el título. Siguiente pregunta, ¿cuál sería el contexto relevante del problema de investigación elegido? ¿Es investigable? Bueno, el contexto relevante son todos y todas los y las profesores y profesoras del Instituto Superior Juan Amos Comeño. ¿Está bien? Todos y todas, en principio. Bien. ¿Es investigable? En principio sí, porque yo tengo acceso, yo trabajo como profesor, ustedes como estudiantes del Instituto Juan Amos Comeño tienen acceso a esas personas. Le pueden preguntar, la pueden entrevistar, la pueden encuestar, pueden acceder a documentación, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien. Contexto relevante. ¿El problema elegido permite realizar una recolección de datos en campo? Sí, puedo acceder a campo.
¿Es accesible? Sí, es accesible. Y es heterogéneo porque mide a todos los docentes. A todos los docentes. Entonces voy a tener todo un abanico de muestra o una gran foto de lo que está pasando con todos los docentes del Instituto Juan Amos Comenio. ¿Qué técnicas de investigación sería adecuada para recolectar los datos del problema elegido? Bueno, técnica de recolección. Acá tengo que parar y empezar a pensar. ¿Vieron? Si yo voy a buscar el dato en los profesores, yo tengo que ver cuántos profesores hay en el Instituto Juan Amos Comenio. Más o menos hay unos 40 profesores. ¿Sí? ¿Yo tengo acceso a los 40 profesores? Sí. Ahora, yo estoy solo haciendo la investigación. ¿Puedo estar aplicar una técnica a los 40 profesores? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, yo puedo elegir otro contexto relevante y no todos los profesores y todas las profesoras. ¿Sí? Perdón, a todos los profesores, el contexto relevante no, siguen siendo los profesores, pero la técnica es en donde voy a buscar el dato. Entonces, puedo ir a buscar a los profesores. Entonces, ¿qué técnica tengo que elegir? Bueno, pienso, puedo hacer una encuesta. ¿Sí? ¿A quiénes? A los 40 profesores. Bien, bien. Puedo hacer entonces tengo que hacer 40 encuestas. 40 encuestas. Entonces le pregunto acceso y apropiación de las nuevas tecnologías. Pero puedo ir a las 40 planificaciones o proyectos de cátedra. Y ahí ver si indican en metodología si usan o no nuevas tecnologías, qué nivel de apropiación de las nuevas tecnologías. Entonces, tengo los 40 profesores, puedo hacer 40 encuestas, pero puedo ver los 40 proyectos de cátedra, es decir, analizar los 40 proyectos de cátedra. ¿En dónde puedo ir a buscar el dato también? Bueno, puedo preguntarle a los 6 coordinadores. Vamos a poner 4 coordinadores. ¿Sí? Entonces, a los coordinadores, ¿qué les puedo hacer? Entrevistas. ¿No? Entonces, a los 40 profesores puedo hacerle o 40 encuestas o ir a las 40 proyectos de cátedra y ver cómo usan en metodología y en estrategias, si usan o no nuevas tecnologías y de qué forma. Pero también puedo entrevistar a los 4 coordinadores de las carreras y no ir a los profesores. ¿Sí? Entonces, tengo técnica de entrevista, tengo encuestas y tengo análisis documental. ¿Sí? Sin cambiar la pregunta-problema. Si yo tengo dificultades en ir a los 40 profesores, yo quiero ir a los profesores, no quiero ir a los coordinadores, pero son muchos profesores, recorto la pregunta-problema. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dificultades tienen los y las profesores del profesorado de ciencias de la educación? Entonces, esos 40 profesores se me reduce a 20 y es más manejable. Entonces, las conclusiones van a ser para el profesorado de ciencias de la educación, no para toda la institución. ¿Sí? No lo voy a cambiar, lo voy a dejar así, pero fíjense cómo puedo ir viniendo según mis posibilidades, de acuerdo a los recursos humanos, de acuerdo al tiempo. 40 profesores es mucho procesamiento de encuesta, entonces yo necesito aceleración de tiempo. Entonces vuelvo.
quiero los 40 profesores. No voy a cambiar la pregunta problema. Pero hago una muestra. Entonces, en vez de 40, hago 20 encuestas, ¿sí? Utilizando un muestreo aleatorio. Entonces, de los 40 elijo 20. 20 encuestas, la mitad es representativo, ¿sí? No puedo leer las 40 proyectos de cátedra, elijo 20 proyectos de cátedra. O dejo los 40. Siempre según mis posibilidades. Y si no puedo eso, voy a preguntar a los coordinadores en las entrevistas. ¿Sí? Bien. ¿En qué estrategia encuadraría la decisión? ¿Documental, estudio o triangulación? Bueno, si yo hago una encuesta, ninguna. Estrategia es cuantitativa, entonces ninguna de las que nombró. ¿Sí? Acá como elegí entrevista, estrategia cualitativa, que es documental, de estudio de caso o de triangulación. Estudio de caso, según Bayes. Estrategia cuantitativa cualitativa, Bayes se especializa en cualitativa, Sampieri cuantitativa. Entonces, estrategia cuanti, ninguna de las tres. Estrategia cualitativa, estudio de caso. Y si voy a los proyectos de cátedra, la estrategia es cualitativa y es documental. ¿Está bien? Según lo que elija. Ahí contesto según lo que elija. Si hago la encuesta, la estrategia es cuantitativa, no es ni documental, ni estudio de caso, ni triangulación. Si hago proyecto de cátedra, estrategia cualitativa es documental, porque voy a documentos. Si voy a los coordinadores, hago las entrevistas, estrategia cualitativa, estudio de caso. ¿Cuándo es triangulación? Cuando elijo dos técnicas. Si yo voy a los coordinadores, si elijo 4 coordinadores, más 40 proyectos, ¿sí? En los coordinadores le hago, vamos a subir un poquito, le hago la entrevista. Y voy a la estrategia documental. Si hago 40 coordinadores y después miro los proyectos de cátedra, ahí sí la estrategia es triangulación. ¿Por qué? Porque voy a comparar las entrevistas, las conclusiones que yo saqué con los coordinadores y coordinadoras y los datos que saco de los proyectos de cátedra. Y ahí los comparo. Triangulación. Si hubiese elegido otra estrategia, ¿qué cambios habría habido en las decisiones de diseño? Bueno, fíjense que nosotros ya lo hicimos esto, ¿no es cierto? Si vos elegiste encuesta y elegís otra, eso ya estuvimos haciendo ese jueguito de cambiar la estrategia. Si yo uso la estrategia cuantitativa, hago las 20 encuestas o las 40 encuestas, según si voy a los 40 profesores. Si cambio la estrategia a cualitativa documental, hago los 40 proyectos, y los 40 proyectos como escrito, cómo usan las nuevas tecnologías. Si hago estudio de caso, bueno, entrevisto a los 4 coordinadores, a ver cómo sus profesores están usando las nuevas tecnologías. Y si elijo triangulación, hago una combinación de datos de análisis entre entrevistas a los 4 coordinadores y 40 proyectos de cátedra. Los 40 proyectos de cátedra. ¿Está bien?
Bueno, más o menos así se hace el trabajo práctico 1, subiendo, bajando, tomando decisiones, que es ni más ni menos las decisiones que toma un investigador. Damos por cerrado el trabajo práctico 1. En lo que queda de junio y julio vayan avanzando en el trabajo práctico 1 porque es el cierre del primer cuatrimestre. Y ya semanas siguientes vamos a empezar a charlar lentamente el trabajo práctico 2 que va a ser para el segundo cuatrimestre. Buena semana, adelante. Chao.